Buenas noches, mi nombre es Laura Alexandra Valencia Patiño, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Cuauhtémoc y hoy haré la videopresentación sobre el bullying y el ciberbullying en estudiantes de bachillerato de la institución educativa Playa Rica en el año 2024. Quedo muy atenta a todas sus sugerencias y comentarios. En primer lugar, desde el contexto internacional, encontramos a Gutiérrez en el año 2023. En este estudio, los niños perciben el ciberbullying no solo como un problema escolar, sino también social, destacando la exclusión, el acoso verbal y la falta de solidaridad como categorías claves en sus experiencias. Con respecto al contexto nacional, podemos encontrar a García, en cual este estudio se basó en diseñar propuestas pedagógicas basadas en la participación activa de los estudiantes, docentes y familias, con el objetivo de disminuir la violencia y fortalecer la convivencia escolar y pacífica en contextos educativos en Colombia. Ahora bien, esta investigación está situada en Colombia y tenemos como pregunta de investigación cuál es la relación entre las experiencias de un bullying y el ciberbullying en los niveles de ansiedad, estado y rasgo en los estudiantes del grado décimo de la institución educativa Playa Rica de la ciudad Villavicencio durante el año 2004. Aquí se busca hallar qué formas de bullying, sea físico, sea verbal, sea psicológico, y de ciberbullying con respecto a insultos, exclusión digital, se presentan con mayor frecuencia en los estudiantes de grado décimo. También analizar qué niveles de ansiedad de estado se identifican en los estudiantes y si existe alguna correlación significativa entre los tipos de acoso escolar y los niveles de ansiedad en relación con los estudiantes encuestados. Con respecto a la justificación, desde la relevancia social, es importante tener en cuenta que esta investigación resulta pertinente, ya que busca visibilizar el bullying y el ciberbullying como fenómenos de violencia persistente en los cuales se vulneran los derechos fundamentales y se deterioran la salud emocional y académica de los estudiantes. Este contexto en Colombia principalmente potencializa factores estructurales como la desigualdad social, la violencia y la limitación alfabetizada de la digital, lo cual incrementa la necesidad de las políticas educativas que promuevan entornos seguros e inclusivos y que sean respetuosos sobre todo con la dignidad humana. Desde el punto de vista de la aportación teórica, se hace necesario mencionar que el estudio enriquece el conocimiento académico al profundizar la comprensión del bullying y del ciberbullying como fenómenos psicosociales complejos vinculados con variables individuales como la empatía y la autoestima, pero también con factores estructurales como lo son las normas escolares, los discursos institucionales. Aquí hay que tener en cuenta que esos aportes permiten construir modelos explicativos adaptados a realidades culturales y contextuales específicas, fortaleciendo así las bases de la psicología, la sociología y la educación en torno a la violencia escolar, según Agudelo y Sánchez 2021 y Aguirre López 2022. Desde el enfoque metodológico, la investigación demuestra la rigurosidad al emplear instrumentos validados internacionalmente como el European Bullying Intervention Project Questionnaire, el State Trade Anxiety Inventory for Children, junto con un diseño cuantitativo, descriptivo y correlacional. Lo anterior garantiza resultados confiables, replicables y comparables en diversos contextos educativos, lo cual, además respetando principios éticos como el anonimato y la participación voluntaria, refuerza la validez interna y su utilidad para futuras investigaciones según Morales y Ramírez 2020. En relación con el marco teórico, en primer lugar tenemos la teoría educativa de Bronfenner y la teoría del aprendizaje de Bandura, la cual permite entender que el bullying y el ciberbullying no son hechos aislados, sino que según estos autores son conductas influenciadas por el entorno familiar, escolar y digital, cuya prevención exige una educación emocional, cultura de paz y prácticas inclusivas. Ahora bien, desde una mirada teórica del bullying y el ciberbullying escolar según Spelech y Speth 2023, estos se interpretan como expresiones de violencia arraigadas en relaciones de poder, normas culturales y estructuras institucionales, por lo que su comprensión requiere un enfoque sistémico que articule lo individual y lo social para diseñar intervenciones que sean efectivas. En relación con el bullying y el ciberbullying en el bienestar de los estudiantes, hay que tener en cuenta que el acoso escolar afecta de manera profunda el bienestar psicoemocional, académico y social de los estudiantes, según Jung, Graham, Jastur, 2001.
Y por último, la comunicación interpersonal y la relación del bullying y el ciberbullying, tanto verbal como no verbal, desempeña un papel central en la consolidación o transformación de las dinámicas de acoso. Por ello, es importante fomentar la comunicación empática, asertiva y respetuosa, según Smalaby 2010. Dentro de la metodología de este trabajo de investigación hay que mencionar que es un enfoque cuantitativo, que el diseño de investigación no fue de índole experimental, sino transaccional de observación, ya que en el momento de estudio fue transversal. Asimismo, el alcance de esta investigación es descriptivo y correlacional. Para esta metodología se utilizaron tres instrumentos. El primero es el European Cyber Intervention Project Questionnaire, el cual es un tipo de validez de contenido, de constructo y convergente, con un tipo de confiabilidad de consistencia interna y en algunos estudios relacionados con estabilidad temporal. Este instrumento tiene 22 ítems, 11 de cibertimización y 11 de ciberagresión, las respuestas tipo Likert de frecuencia, y busca evaluar conductas como insultos en línea, difusión no consentida, suplantación, exclusión digital, etc. Y es útil para estimar la prevalencia y los roles en el ciberacoso. También utilizamos el European Bullying Intervention Project Questionnaire, que el tipo de validez es de contenido porque es experto transcultural, es de constructo, también es convergente, tiene un tipo de confiabilidad de consistencia interna y una evidencia de estabilidad en aplicaciones repetidas. Dentro de la descripción del instrumento es necesario mencionar que tiene 14 ítems, 7 relacionados con la victimización, 7 relacionados con la agresión. También maneja escala de Likert de frecuencia y cobija formas físicas, verbales relacionadas con acoso presencial, y también permite identificar frecuencia, patrones de participación en relación a la víctima, agresor. Y por último tenemos el State Trait Anxiety Inventory for Children, que de tipo de validez es de constructo en los dos factores ansiedad estado, ansiedad rasgo, es convergente y de criterio, tiene un tipo de confiabilidad de consistencia, y dentro de la descripción del instrumento es importante anotar que tiene 40 ítems, 20 de estado de ansiedad, que están relacionados con cómo se siente ahora, y 20 de ansiedad rasgo, que es cómo se siente en general. También es formato tipo Likert y mide síntomas cognitivos, somáticos de ansiedad en población infantil y adolescente. En cuanto a los resultados, es primordial mencionar que el análisis de los datos sociodemográficos del grado décimo A revela características importantes en la muestra del estudio. La distribución por sexo mostró una predominancia femenina con un 60% de mujeres y 40% de hombres. En cuanto a la edad, la mayoría de estudiantes tenía 16, seguido por el 33.3% con 15 años y un 16.7% con 17 años, evidenciando una homogeneidad en edades en el grupo. Asimismo, con respecto al estrato socioeconómico, la mayor parte de los estudiantes pertenecía al estrato 3 y un porcentaje muy bajo, el 6.7, al estrato 1. En relación con la vivienda, el 66.7 residía en casa propia, el 23.3 en viviendas arrendadas y el 10 en viviendas familiares. En general, los datos muestran un grupo relativamente homogéneo, de estrato medio, con predominancia femenina, una diversidad en la estructura familiar y una participación significativa en todo lo relacionado con las actividades extracurriculares. En relación con las dinámicas del bullying escolar, el estudio sobre ciberbullying en los estudiantes de grado décimo A evidencia que de esta forma la violencia digital es cada vez más frecuente debido al uso constante de dispositivos electrónicos y redes sociales entre adolescentes. Los resultados de esta dimensión de cibervictimización del cuestionario ICPQ muestran que las conductas más comunes fueron los insultos, la publicación no autorizada de contenido personal, mientras que la difusión de rumores y la amenaza fueron menos frecuentes. Ahora bien, al analizar la cibervictimización según el sexo, se observó que las mujeres reportaron con mayor frecuencia insultos, exclusión en redes sociales, mientras que los hombres presentaron mayor participación en la suplantación de identidad y publicación no autorizada de contenido personal. Las medidas más altas en hombres sugieren que algunas estudiantes experimentaron múltiples casos en la misma subdimensión, indicando cierta recurrencia en estas conductas.
En cuanto a la ciberagresión, la subdimensión más frecuente fue la exclusión en plataformas digitales, seguida de las amenazas, el hackeo de cuentas y la difusión de contenido íntimo. La agresión mediante los insultos fue la menos reportada. También es importante anotar que el análisis por sexo reveló que los hombres presentaron mayor frecuencia de ciberagresiones en todas las dimensiones, especialmente en la exclusión digital, en 24 casos reportados frente a 5 de mujeres. Finalmente, los hallazgos indican una prevalencia significativa de las agresiones verbales y afectaciones a la privacidad del entorno digital. Además, las diferencias de sexo muestran patrones distintos de cibervictimización y agresión, lo cual resalta la necesidad de diseñar estrategias educativas y preventivas que fomenten la convivencia digital responsable, el respeto por la intimidad y el desarrollo de las competencias socioemocionales para enfrentar el ciberacoso en Colombia de una manera efectiva y eficaz. En relación con las dinámicas del bullying escolar, se hace necesario tener en cuenta que las formas de victimización y agresión más frecuentes entre los estudiantes fueron hablar mal de otros, exclusión, difusión de rumores, superando a las agresiones físicas, como golpes y robos. También las mujeres reportaron con mayor frecuencia experiencias de victimización y comportamientos agresivos. En relación con la desviación estándar moderada, indica que los estudiantes presentan diferencias significativas en cómo experimentan la violencia escolar, tanto en la frecuencia como en la intensidad. Con respecto a la frecuencia de agresiones físicas y materiales, es necesario mencionar que los golpes, robos o daños a objetos personales fueron las formas de violencia menos reportadas, mostrando que el bullying en este contexto se manifiesta principalmente de manera verbal y social. Por ello, se hace necesario mencionar que los resultados subrayan la importancia de fortalecer la convivencia escolar, la educación emocional para prevenir el acoso, considerando la complejidad y la participación de ambos géneros en las dinámicas relacionadas con el bullying en la institución educativa Playa Rica. En el ítem ansiedad, estado y rasgo en estudiantes víctimas y agresores del bullying y ciberbullying, la mayoría de estudiantes presentan niveles entre medio y alto en ambas dimensiones de ansiedad, superando el 70% de la muestra, lo que evidencia que la ansiedad es un factor relevante a considerar en el contexto escolar. Ahora bien, los estudiantes reportaron en promedio mayor ansiedad en la dimensión del rasgo que en la del estado, indicando que la tendencia tiende a permanecerse ansioso, es más marcada que la ansiedad transitoria. En relación a la similitud con géneros con diferencia, se asume que los hombres como mujeres muestran patrones similares de ansiedad, predominando los niveles medios. Sin embargo, es preciso anotar que las mujeres presentan ligeramente más casos en nivel bajo de ansiedad rasgo, lo que sugiere la necesidad de estrategias preventivas diferenciadas en enfoque de género. En el aspecto relacionado con la correlación entre el bullying, el ciberbullying y la ansiedad, la mayoría de las subdimensiones del bullying y ciberbullying y ansiedad no siguen una distribución normal, lo que justifica el uso de correlaciones no paramétricas de Spearman para analizar las relaciones entre variables. En relación con las subdimensiones de ciberbullying, como exclusión en plataformas digitales, amenazas digitales y publicación no autorizada de contenido personal, hay que tener en cuenta que se relacionan de manera relevante con la ansiedad de estado, indicando que estas agresiones generan malestar situacional. Aquí también es importante tener en cuenta que la ansiedad rasgo mostró correlaciones importantes con la exclusión digital y amenazas en línea, evidenciando que la exposición repetida a agresiones digitales puede generar predisposición emocional ansiosa más permanente. Y con respecto al impacto de la violencia escolar tradicional, es importante mencionar que las amenazas presenciales, los rumores, la exclusión social se correlacionan fuertemente con la ansiedad de estado, lo cual indica que la violencia verbal y social tiene mayor impacto emocional que las agresiones físicas. Y en relación con la existencia de las agresiones presenciales y digitales, hay que tener en cuenta que las subdimensiones compartidas entre el bullying escolar y el ciberbullying presentan correlaciones positivas entre sí, ya que evidencian que las formas de violencia tienden a manifestarse de manera simultánea en entornos físicos y virtuales, especialmente aquellas relacionadas con la humillación social y las amenazas. En el capítulo de discusiones de esta investigación se hace indispensable mencionar la persistencia de la violencia verbal y social entre adolescentes, ya que las formas de acoso más frecuentes entre adolescentes son hablar mal, difundir rumores, exclusión social y ataques indirectos, superando
incluso a las agresiones físicas, lo que evidencia un patrón de violencia simbólica el cual persiste en los espacios educativos. También es necesario tener en cuenta que tanto varones como mujeres participan en estas dinámicas y la cultura escolar, junto con la falta de intervención, contribuye a normalizar estas prácticas, dificultando su detención y su mitigación. Ahora bien, la violencia verbal y social genera ansiedad, disminución de la autoestima, retraimiento social, bajo rendimiento académico, y estos efectos se ven reforzados por la extensión de las agresiones, al igual que en el contexto digital. De igual manera, las mujeres presentan mayor exposición a estas conductas indirectas como son los rumores, la exclusión, los insultos, mientras que los hombres experimentan más agresiones físicas, evidenciando la feminización de la violencia simbólica y la perpetuación de los estereotipos de género. Por todo lo anterior, se hace necesario la prevención efectiva para transformar la cultura escolar mediante la formación docente, mediante el desarrollo de competencias socioemocionales en los estudiantes y espacios de mediación que garanticen la participación activa de toda la comunidad educativa, promoviendo empatía, respeto y corresponsabilidad en la convivencia. Se hace indispensable mencionar que el bullying modificó la manera en que los adolescentes se perciben a sí mismos y a los demás, generando exclusión, difamación y vulnerabilidad emocional, con un impacto más continuo e invasivo que el bullying tradicional. También es importante mencionar que las mujeres fueron víctimas principales de ataque a su imagen, difusión de rumores y exclusión en redes, mientras que los hombres participaron más en temas relacionados con suplantación de identidad, publicación de contenidos ofensivos, reflejando estereotipos y desigualdades estructurales en el entorno digital. Con respecto a la violencia digital, se percibió en muchos casos como humor o interacción habitual, dificultando su reconocimiento y respuesta por parte de los estudiantes, docentes y familias, lo que consolidó su presencia como un fenómeno estructural dentro de la cultura escolar. También es importante mencionar que la escuela debe asumir la formación ciudadana, ética, del cuidado y acompañamiento socioemocional, promoviendo protocolos claros de alfabetización mediática y espacios restaurativos para reconstruir identidades afectadas y prevenir la violencia en entornos virtuales. Dentro de las discusiones en relación con la ansiedad escolar como reflejo del clima escolar, el estudio evidenció niveles preocupantes de ansiedad, estado y rasgo en estudiantes, reflejando un entorno escolar que en ocasiones resulta ser poco protector y que afecta de manera indiscutible la salud mental. También se puede hablar de una sobrecarga académica dentro de los factores que incrementan la ansiedad, ausencia de espacios para la expresión emocional deficiente, capacitación docente en salud mental y la exposición a bullying y ciberbullying que logran intensificar el malestar emocional. Aquí también es importante mencionar que los adolescentes presentaron puntajes ligeramente más altos de ansiedad, pero la problemática afecta de forma significativa a toda la muestra, requiriendo respuestas institucionales integrales en este proceso. Y se hace innegable mencionar que muchos docentes carecen de formación en salud mental y en algunos casos mantienen estigmas que dificultan el reconocimiento y acompañamiento adecuado a los estudiantes. Por lo tanto, se hace urgente integrar programas de educación emocional, prevención del acoso, mediación escolar y capacitación docente como parte central del proyecto educativo PI para garantizar bienestar y desarrollo integral. En relación con los vínculos entre victimización y agresión, hay que tener en cuenta que el bullying y el ciberbullying son fenómenos frecuentes entre estudiantes y que se manifiestan mediante violencia verbal, rumores, exclusión, amenaza. Esas conductas reflejan relaciones de poder simbólico. Las mujeres sufren mayormente exclusión, rumores y afectación. Y en relación con el impacto social y emocional en la vida académica, hay que tener en cuenta que la exposición del acoso escolar y digital se asocia con altos niveles de ansiedad, problemas para dormir, preocupación constante. Por lo tanto, se requiere reformar las prácticas pedagógicas, la cultura institucional, implementando políticas y protocolos de prevención. También la investigación identificó fortalezas como participación estudiantil, rigurosidad metodológica, pero también debilidades como la limitada capacitación docente y la falta de protocolos institucionales. Se propone profundizar en análisis cualitativos, teniendo en cuenta la línea de investigación futura de este trabajo, con el objetivo de garantizar la eficacia de programas de prevención, participación familiar y el rol de las TIC en todo lo que tiene que ver
con acoso escolar. Espero que esta breve exposición sea de su agrado y quedo muy pendiente de los comentarios y las sugerencias. Muchas gracias.